Buenos días, mi nombre es María Rivas y les vengo a presentar el trabajo de recuperación de índices titulado Análisis financiero y universo de valor, más allá de los datos financieros en las pymes y la verdad como fuente de generación de empleo. Como introducción se tiene que es necesario ensayar otras propuestas empresariales que potencien no solo el aspecto productivo y de servicio, sino también que orienten la acción laboral hacia un concepto más humano en el cual se pondera la relación patrono-trabajador como una relación de correspondencia, igualdad e interacción, en la cual los intereses de ambos sectores redundan en función de intereses colectivos y del país. El sistema de gestión de la pymes debe tener una direccionabilidad clara con aspectos tales como la visión, misión, valores, objetivos políticos, medidas de calidad, entre otros, así como garantías de retorno de capital. Todo esto aunado a procesos continuos de capacitación y desarrollo del personal, pudieran afianzar las posibilidades de éxito y con ello las condiciones de empleo ofertados por este sector. La determinación. El diagnóstico necesita un cambio estructurado, ya sea que tenga un propósito correctivo o estratégico. Al hablar de las pymes se refiere al conglomerado de pequeñas y medianas empresas. Según criterios cuantitativos adoptados por Venezuela, son aquellas que agrupan hasta 100 trabajadores. En objetivo general, se comprende el diagnóstico financiero de una empresa. En los objetivos específicos tenemos descubrir el mito de las pymes como generador de empleo, conocer los límites de los aspectos financieros de las pymes, ya que estos no siempre permiten juzgar correctamente su situación, reconocer que el análisis de estos estados financieros de las pymes no pueden elaborarse sin tomar en cuenta diversos factores de contingencia, saber que además del sector de actividad hay otras dimensiones de la empresa que pueden tener una incidencia determinante sobre los aspectos financieros. En el surgimiento de las pymes, en un mundo especialmente orientado hacia la moda, la igualdad en la identidad de nuevos deseos y en el lanzamiento de nuevos productos al mercado, se convierte en la clave para vencer a la competencia. Todos esos planteamientos favorecen a las pymes por su capacidad de adaptación, tecnología e información, así como la flexibilidad de sus estructuras productivas y de costos, aspectos que atenten contra la burocracia de las grandes empresas, centradas en lograr una producción estandarizada y masiva. El proceso de crecimiento de las pymes se debe básicamente a una estrategia de producción por parte de las grandes corporaciones, quienes ante las demandas recientes y heterogéneas del mercado, así como la amplitud del mismo, optaron por concentrar sus esfuerzos productivos en aquellas que le eran medulares y de diferenciación, a clasificarlas de nucleares, transfiriendo el resto de los proveedores, que en su mayoría constituyen pequeñas y medianas empresas especializadas en áreas concretas. El surgimiento de las pymes. Algunos factores coincidieron para crear el mito sobre las propiedades económicas y de empleo de las pymes. El cierre de los obsoletos esqueletos industriales, aunado a una fuerte recesión económica a los fines de los años 70 y comienzo de los años 80, así como la proliferación de pequeños y medianos negocios, proporcionaron que las pymes absorbieran buena parte de los trabajadores desplazados del gran sector empresarial e industrial, todo como producto de una nueva versión al campo empresarial. Discusión sobre la veración del mito. Un desplazamiento del proceso productivo de las grandes empresas hacia los sectores pequeños y medianos empresariales, los cuales se especializaron en áreas determinadas. Estos hechos demuestran que no ha sido el crecimiento de las pymes lo que dinamiza el empleo, sino que atienden espacios operativos debajo por la industria de sus procesos de adaptación al mercado. La nueva clasificación de las empresas se clasifica de esta manera. Las microempresas llevan desde 1 a 10 trabajadores, pequeñas empresas desde 11 a 80 trabajadores y medianas empresas desde 81 a 200 trabajadores.
Metodología del diagnóstico de una empresa. El perfil de un director general en una pymes acostumbra a ser el de una persona con vocación comercial, espíritu emprendedor, capacidad de liderazgo, un emprendedor de una empresa de base tecnológica o científica de reciente creación. Podemos sustituir la vocación comercial por una capacidad técnica o científica, junto a un espíritu creativo e innovador. Estas cualidades son necesarias e insuficientes para construir una empresa creciente y sostenible. Deben completarse con conocimientos de gestión financiera. La gestión financiera tiene dos componentes, uno táctico del día a día y otro estratégico, que acompañan a todas las decisiones de negocio y que podríamos definir como la habilidad de razonar y de ver negocios desde una perspectiva financiera. Para realizar un diagnóstico adecuado, el análisis debe determinar los objetivos que se persiguen, recabar la información necesaria, organizar los datos y efectuar el análisis preliminar, reunir a los dirigentes para confirmar las impresiones que arroja el análisis preliminar y determinar si se requiere información adicional y profundizar en el análisis. Recolección de información pertinente. La elaboración de un diagnóstico financiero correcto y completo es mucho más que un simple ejercicio convencional y que requiere de muchas más habilidades de lo que la mayoría de la gente se imagina. El reto del análisis es lograr lo que las cifras revelen, lo que ocultan. Esta afirmación adquiere aún mayor grado de verdad en el caso de las pymes, donde los datos a menudo son poco precisos y difíciles de obtener. La primera fuente de información para elaborar un diagnóstico financiero es sin duda la relación financiera que entabla la empresa. Presentan ciertas limitaciones que si no se toman en cuenta podrían desvirtuar el diagnóstico que lleva a formar recomendaciones inadecuadas. Además, en el balance de las pymes se encuentra una sección con el título Anticipos de los propietarios o anticipos de accionistas, que se califican dentro de los pasivos, entre la deuda de largo plazo y de capital neto. Este rubor tiene a inflar el pasivo de la empresa y por lo tanto priva a los socios capitalistas de derecho de declararía en quiebra en caso de enfrentar serias dificultades financieras. La pyme a menudo es una extensión del empleador, en común con los estados financieros de una y otra. Se entrecierran de manera que los activos que pertenecen al dueño sean utilizados por la empresa y viceversa. Esta situación tiene repercusiones sobre el análisis financiero, puesto que los activos totales de las empresas podrían estar subvaluados o sobrevaluados. Comparación de los datos de la empresa. En el sector de actividad, el sector tiene una fuerte incidencia sobre factores como la importancia de los equipos de producción dentro de los activos totales, el grado de complejidad y de la tecnología utilizada, las competencias y la calificación del personal buscado, las inversiones necesarias para las actividades de investigación y desarrollo o de mejora continua, así como sobre las funciones absteniéndose a las formas de obtenerlo. Grado de madurez. Los datos financieros en las pymes en desarrollo no deberían compararse con los de las pymes maduras, pues que las brechas entre una y otras no son reflejos de una mala administración o de una competitividad deficiente, sino simplemente de una situación temporal de adaptación. Diversidad de la clientela. Estas empresas trabajan para una clientela concreta. Sus actividades comerciales destinadas a la búsqueda de nuevos clientes o de mercados están poco desarrolladas.
y sus actividades de administración a veces están ausentes por completo. Los estados financieros expresan la ausencia relativa de gastos de ventas y administración, pero también por la importancia de las inversiones en la estructura de producción, al igual que en las actividades de capacitación del personal. El diagnóstico. Un diagnóstico debe permitir al analista formular recomendaciones a la medida de la empresa. Por lo tanto, hay que ir más allá de los datos financieros, los cuales tan solo expresan los síntomas de una situación que no reconoce las causas. Tipologías de los emprendedores. Smith, en el 1967, fue uno de los primeros en elaborar una tipología empresarial. Sus dos tipos: el artesano, es decir, la persona del oficio que lanza su negocio, y el emprendedor de negocios, la persona que está al acecho de las oportunidades de negocio. Smith clasificó el emprendedor tecnológico en una categoría independiente, según Lorraine y Dussault en 1988, quienes analizaron el comportamiento de los dos tipos de emprendedores de Smith. La administración del emprendedor es negociable, sería la más equilibrada. Para concluir, tendríamos que la utilidad de este sector estaría especialmente en la ayuda que pueda prestar para la construcción de un entorno económico coherente y tal vez más estable en los sectores con bajos ingresos, de bajo poder adquisitivo y de iniciativa productiva en áreas específicas poco explotadas, en especial en el aspecto comercial. Asimismo, esta modalidad se invierte en alternativas de creación para emprendedores de clase media para atender el problema de empleo informal. Las pymes deben ser observadas como antes productivas, capaces de adaptarse y de evolucionar en el aspecto empresarial e industrial, pero sin olvidar el compromiso social que ésta tiene en cuanto a la creación de espacios productivos dignos, seguros y confiables, y bien remunerados para sus empleados. La pyme típica no existe, y que solo analistas experimentados están en condiciones de realizar una comparación con ciertas normas para juzgar la calidad de administración de una compañía y evaluar el carácter específico de la situación estudiada. Es decir, los estados financieros presentan una realidad mucho más parcial de una pyme que de una gran compañía. En este caso, la pymes, el diagnóstico encuentra restricción particulares ante la dificultad de tener acceso a datos pertinentes, que sea la calidad, así como la formación, un juicio adecuado sobre la situación de la compañía. Este juicio puede emitir únicamente cuando los dos de la empresa se comparan con las organizaciones similares. Para finalizar, una pequeña reflexión. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Muchas gracias.